lo puede hacer, tanto acá como en la sede de Cerritos. Muy bien, vamos entonces a meditar en la palabra del Señor en este último domingo de este año. ¿Para cuántos este 2025 ha sido de bendición? Para todos, ¿cierto? Uno y ve, dice, no, este año fue pesado, fue duro, fue trágico, pero si nos ponemos a mirar, el Señor ha estado siempre ahí. Y el Señor permite cosas. Hoy vamos a ver eso, vamos a ver cómo Dios permite, cómo Dios hasta puede mandar cosas para acercarnos a Él, para que su gracia y su misericordia esté siempre con nosotros. Ya se me olvidó, yo creo que hace más o menos más de un mes, empecé el tema en el libro de Jonás y hablamos acerca de Jonás capítulo 1. ¿Cuántos estuvieron esa vez? Bueno, algunos de pronto recuerdan, ¿cierto? Y vimos en Jonás que Jonás es un profeta totalmente diferente a los demás profetas que uno encuentra en la Biblia. Perdón. ¿Por qué es diferente? Porque vemos que en los libros proféticos siempre el profeta tiene un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje puede ser de consolación, pero la mayoría de los mensajes son mensajes de exhortación, mensajes al arrepentimiento, ¿cierto? Y qué interesante que el mensaje profético que vemos en la Escritura casi siempre lleva al arrepentimiento. El mensaje profético que vemos en la Escritura no es un mensaje que siempre está alentando, que siempre está animando, que siempre está como dando bendición, aunque hace parte, claro que sí, pero siempre va acompañado de un mensaje de arrepentimiento. Pero vemos de que Jonás no tiene un mensaje. El mensaje de él se reduce a unas 5 palabras en el hebreo, unas 7 creo en el español, porque Jonás es el mensaje. Eso veíamos, la voy a resumir un poquitico para poder empatar con ese capítulo 2 que vamos a ver. El capítulo 1 entonces todo el capítulo 1 nos habla de un Jonás que está en constante huida, en constante descenso, siempre está bajando. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era de que él fuera a Nínive, que le predicara a Nínive. Los que han leído el libro de Jonás, le invito, si usted no lo ha leído, son solo 4 capítulos. Vemos de que no es que él tuviera miedo de los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel. No era que tuvieran, digámoslo así, un temor. ¿Me pueden prender la otra luz que apagaron una? ¿Sí? ¿Está acá? ¿O queda así? ¿Queda bien? Listo, bien. Sino que la preocupación o digámoslo así, lo que no quería Jonás era que Dios perdonara a los ninivitas. ¿Cierto que sí? Y mirábamos de que muchas veces nos parecemos a ese Jonás, porque quisiéramos que ese enemigo que nos ha hecho tanto daño reciba el juicio de Dios, pero no quisiéramos que recibiera su perdón. Y nos parecemos mucho a él, ¿cierto? Vemos entonces de que Jonás paga su pasaje, un pasaje muy costoso desde Jope, desde el puerto de Israel hasta Tarsis, que algunos han dicho que Tarsis queda más o menos al sur de España. Mire, iba a atravesar todo el Mediterráneo y él pagó su pasaje, pero lo perdió porque no llegó a destino, ¿cierto? No llegó donde él quería. Entonces, eso también nos habla de que muchas veces perdemos cosas por no hacer la voluntad de Dios. Pagamos el precio, nos cuesta, ¿cierto? Y perdemos muchas cosas. Entonces vemos a un Jonás rebelde, un Jonás, ¿cierto? Que no quiere hacer la voluntad de Dios, un profeta sin igual, o sea, es un profeta totalmente diferente. Lo hermoso es de que el Señor Jesús nombra a este profeta. Y dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre también estuviera allí en lo profundo de la tierra y luego resucitar. ¿Listo? Entonces vamos a ver el capítulo 2 y en el original, en la Biblia de la Universidad de Jerusalén, es una Biblia hebrea, el versículo 17 del capítulo 1 es el versículo 1 del capítulo 2. Entonces quiero que en su Biblia, si usted la tiene, Jonás 1:17 dice así, o ahí está en pantalla. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recordemos de que cuando él se embarca, ese barco está, ¿cierto?, en medio de una tormenta.
los navegantes dicen, bueno, esto no es normal, algo está pasando, echan suertes y ven de que la suerte le cae a Jonás y se dan cuenta que esa tormenta es por culpa de él, porque él está desobedeciendo a Dios. Entonces él está dispuesto a morir antes que hacer la voluntad de Dios, porque él dice, tírenme al agua, yo prefiero morir antes que decirles a ellos, vámonos para Tarsis, porque es que la solución está en obedecer a Dios. Y vemos muchas veces que somos obstinados, vemos muchas veces que aunque estamos terminando un año y Dios nos ha dicho, mira, cambia en esto, arrepiéntete en esto, haz esto, seguimos obstinados y seguimos sin buscar la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Y así era Jonás. Entonces lo tiran al agua, ¿cierto? Y yo creo que alguien dice la escritura de que el mar se aquieta y pensaríamos que es el fin de Jonás. Como de pronto muchas veces nosotros podemos llegar a un límite en nuestras vidas donde decimos, esto es lo último, o sea, no hay nada más que hacer. Aquí me morí, aquí se acabó esto, se acabó este matrimonio, se acabó esta empresa, estos hijos ya los perdí. Pero ¿cómo inicia el versículo 17? ¿Con qué palabra? Pero. Gracias por el pero del Señor. Porque Dios dice que tenía ¿qué? Preparado un gran pez. Mire qué hermoso, ¿cierto? Esta frase, este pero Dios o este pero Jehová es una frase muy esperanzadora. Porque no dejó que Jonás, aunque era rebelde, estaba en desobediencia, no dejó que pereciera en su pecado. No dejó que pereciera en su maldad. Mire que muchas veces no, así éramos nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos sin Dios. Es más, si usted nos está acompañando en este lugar por primera vez y no conoce del Señor, mire lo que dice Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos. ¿Cómo estábamos antes? Y usted dice, pero yo vivía, yo respiraba, yo comía, yo dormía. Sí, pero está hablando espiritualmente. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, yo también, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso número 4, estamos más adelante, porfa. Dice el verso número 4, ¿cómo inicia el verso 4? Pero Dios, o sea, no nos dejó en nuestros delitos y pecados, no nos dejó a la merced de nuestra maldad, de los deseos de nuestra carne. Interviene Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que está haciendo en la vida de Jonás. Porque nos vamos a dar cuenta que en esta mañana muchos de nosotros puede que estemos en un gran pez y le estemos echando la culpa a Dios por ese pez. Y le estamos diciendo, pero Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo esté en esta situación? Y no entendemos que es un pero de Dios, que es la misericordia de Dios que ha provisto ese pez para que no perezcamos, para que no estemos más hondo. Porque ¿cómo estaba Jonás? Jonás estaba para abajo, para abajo, para abajo, y ese pez lo coge por voluntad de Dios para que no muera. Y dice ahí Efesios, para terminar, el verso 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, porque solo la misericordia de Dios hace eso posible. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese pero? No nos dejó a la merced de nuestra maldad. Y Él no va a dejar que nosotros sigamos como muchas veces seguimos. Él va a hacer algo. Él va a intervenir. Hermanos, cuando intervenga el Señor, démosle gracias. Porque si no interviene, vamos a perecer. Si Él no interviene, vamos a dejar entonces de que nuestro pecado, nuestra maldad nos lleve a la ruina, nos lleve a la derrota, nos lleve al fracaso. Cuando Él interviene, bendito sea el Señor. David lo entendía. David dijo, yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de mis enemigos. Porque aunque Él haga la herida,
Él venda la llaga. Es mejor caer en las manos del Señor. Vamos a mirar entonces que en este capítulo 2 de Jonás encontramos que hay pocos personajes. El personaje principal, ¿quién es? Dios. Dios es el personaje principal porque Él está interviniendo. Él está mandando ese gran pez para que Jonás no siga en su obstinación. Encontramos también a Jonás y por supuesto encontramos también a este gran pez. Qué bueno que Dios tenía preparado a este gran pez y que no es una casualidad. No fue que ese gran pez pasó por ahí, vio ahí como un bultico y me lo voy a tragar. Dios tenía preparado ese pez. Desde que lo formó, desde que creó ese gran pez, tenía destinado que pasara por ese lado a esa hora, por medio de esa tormenta, en ese preciso momento, para que tragase a Jonás y para que no se lo comiera. Dios intervino en todo. Y yo sé que el tema del gran pez ha sido de debate y muchos no creen en eso, pero vamos a mirar ahora algo que nos va a ayudar para creer. Entonces, mientras Jonás, recordemos en el capítulo 1, toma un barco, ¿cierto? ¿Creado por quién? Por los hombres, para huir de la presencia de Dios. Ahora Dios lo coloca en un barco creado por Él para que haga su voluntad. Porque ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Cuando lo traga este gran pez, ¿a dónde lo lleva? ¿Dónde lo suelta? ¿Dónde lo escupe? En Nínive. ¿Sí ve? A la voluntad del Señor. Mira, hermanos, hay veces no entendemos el gran pez en nuestras vidas. Hay veces no entendemos la situación que está sucediendo y no entendemos que es Él en su misericordia llevándonos para hacer su voluntad. Aquel pasaje que en el capítulo 1 le costó tan caro y que no fue a ningún sitio, ahora este pasaje es gratis y lo está llevando exactamente donde Dios lo quiere llevar. Decíamos eso en el capítulo 1 cuando lo estudiamos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermanos, los costos los cubre el Señor. Pero cuando somos nosotros en nuestra rebeldía, nos cuesta, perdemos, fracasamos, pero seguimos en nuestra obstinación. El barco hecho por hombres lleva a Jonás lejos de la voluntad de Dios, pero el barco hecho por Dios lleva a Jonás de regreso a su voluntad. Entiéndame el tema del barco, ¿no? En cuanto al pez. Muchos han visto en esta historia que ese gran pez no pudo ser cierto. Es más, mucho de la teología católica y algunos de la teología protestante dicen que esto es más como una historia, que no fue cierto, que no fue verdad. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo sí lo nombró? ¿Por qué el Señor Jesucristo no dijo como esa historia, ese mito que hay en mi pueblo de que un hombre fue tragado? No, Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre, así es necesario que el Hijo del Hombre. El mismo Jesús lo corroboró. Pero hay una evidencia histórica que dice que un hombre llamado James Barclay, un marinero que apareció el 22 de noviembre de 1896 en las páginas del New York Times, después de vivir lo que había vivido, casi una experiencia bíblica, dice que estuvo 36 horas dentro de un cachalote en las Islas Malvinas. Usted puede encontrarlo en internet. Dice que ellos estaban detrás de un gran cachalote. El hombre, varios cayeron al agua, como 3 hombres. Solamente rescataron a 2 y pensaron que el otro había muerto. Eso lo registró el New York Times en el año 1896, aunque el evento sucedió en 1892. Y dice que cuando ellos se fueron, de todas maneras, bueno, ya al hombre lo dieron por muerto, siguieron tras la casa, cogen el cachalote, lo logran pescar, como se diga, lo suben y cuando lo abren, estaba James vivo en ese lugar. Sucedió algo muy parecido hace también algunas décadas en Chile. Y yo sé que algunos pueden cuestionar eso, pero ¿cómo es posible? Eso no es verdad, eso es una historia, eso es un mito. Pues hermanos, o sea, es que no es cuestión de una evidencia científica, es una cuestión de fe. Porque si entonces el gran pez no tragó a Jonás y él no estuvo vivo durante 3 días y 3 noches, hermanos, entonces no fuimos creados del polvo de la tierra. Entonces el mar Rojo no se abrió.
Entonces las murallas de Jericó tampoco cayeron. Entonces no hubo maná del cielo, un alimento que estuvo, cierto, alimentando a muchas personas durante 40 años. Entonces, hermanos, podríamos nosotros empezar a analizar y a racionalizar muchas cosas. Diríamos que no es posible. Y yo sé que muchos aquí pueden estar debatiendo con eso. Entonces podríamos decir entonces que el Señor Jesucristo tampoco nació de una virgen, que tampoco murió por nuestros pecados, que tampoco resucitó de entre los muertos y que mucho menos va a venir. Hermanos, si nosotros pensamos de esa manera, entonces vana es nuestra predicación. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que creemos? Si no sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que Él hace cosas que para nosotros es imposible de creer. ¿Pero creemos en lo que está escrito? ¿O siempre le estamos buscando la lógica, siempre le estamos buscando la razón? Déjame decirte, es una cuestión de fe. Y hasta que no entres en el campo de la fe, no vas a comprender, porque la Biblia dice que solamente el espiritual puede discernir lo espiritual, entender lo espiritual. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Para él, ¿qué son? Locura. Entonces uno predica de Jonás y dice, eso es una locura. ¿Cómo que un gran pez se va a tragar a un hombre y no solamente no se lo va a comer, sino que va a salir vivo a los 3 días? O sea, ese cuento no me lo metan a mí. Pues déjeme decirle que ese cuento no es un cuento. Sí, está escrito de que fue así y, mejor dicho, a Jonás se lo tragó un gran pez. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pero hermanos, el gran milagro no es que a Jonás se lo tragase, porque usted dice, uy, eso es sorprendente que un gran pez se lo trague, así como a James en las Islas Malvinas, y que lo rescataran a las 36 horas. Este hombre estuvo 3 días. Ese no es el gran milagro. Nos vamos a dar cuenta que el gran milagro es lo que le sucede a Jonás dentro de ese pez. Ese es el gran milagro. Y ese es el gran milagro que Dios quiere que tú y yo comprendamos en esta mañana, si es que estamos muy parecidos como Jonás en un gran pez, en una situación. Porque yo sé que podríamos nosotros hoy, como último domingo de este año, hablar acerca de las bendiciones, de las promesas, de lo que viene para el otro año, y está bien. Pero yo sé que muchos están terminando el año en aparente, ¿cierto? Digámoslo así, no bendición. Algunos dicen, no, este año fue muy difícil. Es más, quiero que se acabe ya. Quiero que inicie el otro, porque a veces pensamos que el cambio de año como que va a cambiar nuestro corazón o nuestra manera de ser y no entendemos que los que tenemos que cambiar somos nosotros, no el año, ¿cierto? Pero algunos pueden estar pensando y decir, bueno, yo este año no la veo difícil. Vamos a mirar entonces y entremos ahora sí en materia en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2, verso 1 en adelante. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró Jonás. Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Mira, hermanos, si nosotros comparamos a Jonás del capítulo 1 al capítulo 2, ¿es un Jonás igual?
Es totalmente diferente. ¿Cierto que sí? Mire, él cuando ora, cuando está dentro del vientre del pez. Mire qué tremenda oración que hace. En Fundamentos, cuando estábamos estudiando Fundamentos, a algunos les dije, hablando de este pasaje, que esa oración que él hace no es propia de él. Él forma esa oración. ¿De dónde la saca? De alrededor de unos 15 salmos. Él toma pedazos de salmos y forma su propio salmo. Es más, los judíos lo llaman, esta oración la llaman el salmo de los salmos. No porque sea la supremacía de los salmos, no, es porque toma de varios salmos y él arma su propio salmo. Pero qué interesante que Jonás lo que hace estando allí en el pez es orar. Se queja, maldice, él lo que hace es orar. Él ora a Dios. Vemos entonces a un Jonás en el capítulo 1 desobediente que quiere huir de la presencia de Dios, ¿cierto? Vemos a un Jonás en el capítulo 3 que va y predica a regañadientes, da un mensaje por darlo. Cuando me vuelva a tocar la oportunidad de predicar, predicaré sobre Jonás 3. La idea es que abarquemos todo el libro. Cuando vemos y leemos el capítulo 4, vemos a un Jonás que se enoja. Es más, si pudiéramos resumir en frases los 4 capítulos, podemos decir, Jonás capítulo 1 es que Jonás huye. Jonás 2, el capítulo 2, Jonás ora. Así se llama este mensaje. Capítulo 3, Jonás predica, si es que se puede decir que eso es una predicación. Y Jonás capítulo 4, Jonás se enoja. El Jonás del capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4 es un Jonás totalmente diferente al Jonás que vamos a estudiar hoy. Uno dice, ¿por qué después de él hacer esta tremenda oración que vamos a estarla mirando, por qué él no sale cuando el pez lo vomita a hacer la voluntad de Dios de buena manera? Nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Listo? Podemos decirle que Jonás es como ese hijo pródigo, pero en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se va lejos de la presencia del Padre y cuando todo está en lo peor, ahí sí clama a Dios. ¿Y nos parecemos a Jonás en eso? Hay veces cuando todo está peor, cuando está mal en nuestras vidas, es donde sí clamamos. ¿Usted no se ha dado cuenta que en las situaciones difíciles de nuestra vida, o bueno, no sé, me pasa a mí, es donde más buscamos a Dios? Es donde ahí sí no nos perdemos ayuno, no nos perdemos la congregación, no nos perdemos vigilia, leemos la Biblia 4 o 5 veces al mes, pues toda, ¿no? Estamos metidos con el Señor. Pero déjeme decirle que hay otros que cuando están en dificultad, ni oran. Ahí sí es que más están apagados, menos vienen, menos buscamos del Señor. Pero vamos a ver entonces a este Jonás que en esta situación él busca la presencia de Dios. Vamos a mirar que ahora él va a experimentar lo que los ninivitas van a experimentar más adelante, que es la gracia y el favor de Dios. Lo primero, Jonás alaba a Dios por la salvación que le ha concedido. Vamos a mirar que para Jonás este pez no es un castigo de Dios. ¿Usted lo ve como un castigo? Es la salvación de él, porque él va pronto a morir, pero el Señor interviene para salvarlo. Y él va a estar dentro de ese pez. Ahora, ese pez, ese gran pez, sea un cachalote o sea lo que sea, no es cómodo estar dentro de ese pez, me imagino. ¿Cuántos aquí han estado dentro de un pez? Que nos dé testimonio. Pero uno más o menos se imagina. Hace poco estuve por allá donde una hermana me regaló unos pescados y me estaba enseñando a sacarle las, ¿cómo se llama? Agallas. Y eso es fastidioso, eso, y lo cogí así, normal, y hay gente que no es capaz, ¿cierto? Pero yo como soy un macho, yo sí fui capaz y así, y todo así. Y uno dice, bueno, eso, pero imagínese estar dentro de un gran pez. El olor, la babosidad, los gases del animal. Imaginémonos en eso. No tenía celular para sacar la linterna. No podía entrar una Biblia dentro de allá, ¿cierto? Porque también les decía eso los de Fundamentos, que muchas veces nosotros cuando preguntamos, bueno, si estuviéramos en una isla desierta, ¿qué es lo que nos llevaríamos? Entonces muchos decían, la Biblia, me llevo la Biblia, en los más espirituales. Los más carnales que un cuchillo y qué cosas así.
Y bueno, y la Biblia nos puede ayudar, ¿cierto? Pero Jonás no podía llevar nada dentro del pez, nada. Pero qué interesante que él no necesitaba una Biblia, porque la Biblia estaba dentro de Jonás, porque eso fue lo que brotó de él. Entonces, mire, cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra vida, va a brotar de nuestro corazón y va a salir por la boca lo que tenemos en él. Si sacamos, ¿cierto?, maldiciones, si sacamos que renegamos, maldecimos, nos quejamos, eso es lo que hay en el corazón. ¿Y está mal? Pues no, tampoco va a estar mal porque es lo que hay y es necesario sacarlo para que el Señor nos llene. Pero si nos llenamos de su palabra, si nos llenamos de Él, en esos momentos difíciles vamos a tener un depósito. Y ese depósito va a ser del Señor, de su Espíritu. Y es lo que va a brotar y es lo que vamos a ver en el caso de Jonás. Jonás 2:2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? Aún dentro del pez, hermanos, en las profundidades, ahí lo escuchó el Señor. Ya decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Se acuerda que él quería huir? Jonás quería huir. Y el salmista dice, aún en lo profundo, ahí vas a estar tú. Él nos escucha, no creas que Él no te escucha. Donde quiera que estemos, Él nos escucha. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. O sea, para Él estaba a punto de ¿qué? De morir en el Seol. Ya no había solución. Él creyó que bueno, este animal me tragó, pero ese es el fin. Ojo, aunque pensó que era el fin, clamó al Señor. Él no dijo, ya que esto me lo merezco por no hacer la voluntad de Dios, me echo a morir. Y algunos piensan así. Algunos piensan de que porque han pecado, han fallado y Dios de pronto ha permitido cosas, ya no hay solución, ya no hay esperanza. Si hubo esperanza para ese profeta rebelde dentro de un gran pez, hay esperanza para ti y para mí. Amén. Hay esperanza para esta carraspera que tengo. Jonás alaba a Dios porque a pesar de estar en el vientre del pez, ese pez se dispuso por favor de Dios para su salvación. El pez, hermanos, no es un castigo para Jonás. El pez no es un castigo. El pez que Dios envía es un mensajero para rescatarle, para liberarle, para que él no siga en su rebeldía, para que él no siga desobedeciendo. Hermanos, es que el Dios que tenemos es tan tremendo que aunque vamos muchas veces en contra de su voluntad, Él interviene para que hagamos su voluntad. Ese es el Dios que tenemos. Pero ¿sabes algo? No podemos tampoco nosotros confiarnos de que siempre va a ser así. Porque va a llegar un día donde Él ya no va a intervenir. Y yo no quisiera que Él dejara de intervenir. Entonces es mejor hacer la voluntad de Dios, hacerlo a las buenas, para que no nos tenga que tragar un pez. Amén. Muy probablemente Jonás se siente ya sepultado, casi muerto, sin esperanza. Jonás 2:5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. ¿Cómo se está sintiendo ahí Jonás? Ya, o sea, esto es todo, Señor. Estoy en la sepultura, probablemente lo pensó, no lo dijo, pero estoy aquí por mi culpa. Pero sin embargo, él hace un clamor al Señor. Y cuando lo ve todo perdido, cuando ya dice, aquí ya no hay nada, dice el verso 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Cómo se está viendo él? Señor, tú me desechaste. Y con razón, Señor, yo no te culpo. Es verdad, porque he sido desobediente. Y muchos acá pueden estar pensando eso, el Señor me ha desechado. Ya, yo sé que el Señor me ha dado una oportunidad, 2, 3, 4 oportunidades, vuelvo y la embarro, vuelvo y sigo lo mismo, ya el Señor me desechó. Jonás se sentía así. Él pensó, Señor, he sido desechado de delante de tus ojos. Pero mire lo que dice, mas aún veré tu santo templo. Aunque de pronto me hayas desechado, pensaba Jonás, aunque de pronto en esta situación ya esto aquí se acabe, igual, Señor, yo veré tu presencia. Mire la esperanza que tiene este hombre. Tiene una esperanza donde cualquier otro ya no tendría esperanza.
¿Tienes todavía esperanza? Alguien dice que mientras tengamos vida, pero yo diría que es más mientras tengamos fe en el Señor. Ahí hay esperanza. Porque algunos tienen vida y han perdido la esperanza. Sabe que su tiempo se le termina, pero confía en la gracia, en la misericordia del Señor. Ahora, no confía porque él haya sido un buen profeta. ¿Cierto que no? Él no dice, Señor, pero es que mira, he sido mejor que Elías, mejor que Eliseo. He sido el profeta de los profetas. No, Jonás se puede considerar que ministerialmente Jonás es un fracasado. Ministerialmente Jonás, si hubiera abierto una iglesia, no creo que mucha gente le vaya, ¿cierto? Porque como predica, lo vamos a ver en el capítulo 3, la predicación de Jonás es esta: en 40 días Nínive será destruida. Ya, esa es su predicación. ¿Dónde está? Pero alguien dirá, bueno, ¿y la hermenéutica? ¿Dónde está? ¿La homilética? ¿Qué pasó con la exégesis? ¿Qué pasa con la elocuencia ahí? Y sin embargo, con ese mensaje, 120,000 se convierten. Pero eso lo vamos a ver luego. Mire, hermanos, él confía en la gracia del Señor, no porque haya sido un buen profeta, sino porque está viendo el favor inmerecido de Dios. Todavía no vamos para allá. Ya le digo cuando pasamos al 2. Gracias. Se hacen regañar, hermanos. No, mentiras. Entonces, ¿en qué confiamos? ¿En qué estamos confiando en nuestra vida para terminar este año, para iniciar uno nuevo? ¿Lo que hicimos y dejamos de ser? Porque es que siempre estamos pensando en eso. ¿Qué hice y qué dejé de hacer? Claro, como hice esto, me merezco esto. Y como dejé de hacer esto otro, entonces por eso es que estoy así. Hermanos, tenemos que confiar es en la gracia del Señor, que nos provee. Ya no para ganarnos el favor de Él, es que ya lo tenemos. Si somos de Él, ya tenemos el favor de Él. No es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Ay, Adrián, o sea que puedo hacer y deshacer. No has entendido. Porque cuando entendemos la gracia y el favor de Dios, me lleva y me impulsa a obedecerle por amor. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Mire, hermanos, aquí Jonás es como, recordamos el diluvio, ¿cierto que sí? Qué raro, yo no estuve ahí. Bueno. Entonces, lo que hemos leído, ¿cierto que sí? El diluvio, digamos de que está el diluvio y se cerró la puerta y afuera hay caos, hay destrucción, hay juicio de Dios. Y digamos de que Jonás está fuera del diluvio. No es una nueva versión, tranquilos, ¿listo? Está el diluvio, ahí está Jonás. Es como si se abriera la puerta y Noé sacara la mano, cogiera a Jonás y lo metiera al arca. Así de milagroso es este pez para él. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en el pez? Porque nos vamos a dar cuenta que de pronto muchos acá estamos o están en ese gran pez y no hemos comprendido que ese pez lo ha provisto el Señor para darnos salvación, para que hagamos, no es un castigo de Dios. Lo que estás viviendo no es un castigo de Dios, es un mensajero de Él para llevarte a puerto seguro, para llevarte a su voluntad, pero lo tienes que entender. Amén. Segundo punto. Jonás canta un salmo de alabanza por su salvación. Qué bueno que como inicia el capítulo dice que Jonás oró a Dios en el vientre del pez. En la situación difícil, lo que hizo Jonás fue orar, buscar su rostro. ¿Estamos buscando su rostro? En esa situación que tú dices que estoy viviendo, en la situación que está pasando, ¿estamos buscando el rostro de Dios todos los días, todo tiempo, en todo momento? O algunos, porque yo lo he dicho, yo no tengo ganas ni de orar hoy. Yo no tengo nada, yo no quiero ni ir a la iglesia, no quiero que me llame el pastor Juan. ¿Para qué me va a llamar ese señor? Pues me han dicho, no, yo no. Y uno no quiere nada. Y es chistoso porque uno que es que enojarse con Dios. Eso es lo más ilógico que uno puede hacer. Y el Señor en su misericordia, este ya le dio la pataleta, ahorita vuelvo más bien. Y ya uno está más tranquilo y el Señor en su misericordia. ¿Cierto que sí? Pero hermanos, lo que él hace es cantar un salmo. Les decía que ese salmo es considerado el salmo de los salmos, ¿cierto? Jonás arma su propio salmo. Miren, hermanos, qué interesante que Jonás no hace una oración desde su alma. No se inventa una oración,
No abre el celular y coge allí, ¿cierto?, el devocional que le mandaron y lee el devocional que le mandaron. Sino que como hay palabra en él, como la palabra de Dios está en él porque él es un profeta de Dios, entonces lo que sale de su corazón es su palabra. ¿Qué es lo que oramos? ¿Cómo es nuestra oración en las mañanas? Tú me dices, me levanto a la 1, a las 3, a las 5, hora a las 10, no importa la hora. Yo soy partidario de que Dios nos busca a la hora que nos quiera buscar y lo buscamos también. Claro, en la mañana es más cómodo, no hay bulla, está bien. Pero no creas que solamente Dios te habla en la madrugada y no en la tarde, y no en la noche o en la mañana. Pero ¿qué oramos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Oramos la palabra de Dios? Porque muchas veces recordemos lo que el Señor decía de los fariseos. Ellos aman el orar. Ellos amaban el orar, pero ¿cómo? En público, para ser vistos de los hombres. ¿Y qué decían? ¿Cómo era su oración? Señor, te doy gracias. ¿Cómo decía este hombre que subió al templo con uno que era publicano? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, y mucho menos como este pecador publicano. Y estaba orando. Entonces no es orar por orar, es ¿qué oro? ¿Qué estoy orando? Jonás ora la palabra de Dios. Porque entre más palabra tenga yo de Dios, entonces más va a brotar mi oración. Y va a ser la palabra de Él la que voy a orar. No van a ser mis palabras, no va a ser mi emoción, no va a ser mi superstición, lo que yo creo, lo que yo siento. No, es la palabra de Dios la que está obrando en la vida de Jonás. Qué importante, hermanos, entonces es memorizar su palabra. Qué importante es estudiar la palabra de Dios, leerla todos los días, continuamente. Siempre doy el mismo consejo. Si queremos crecer, si queremos más del Señor, la palabra me va a llevar a eso. La palabra me lleva a orar, la palabra me lleva a ayunar, la palabra me lleva a santificarme, la palabra me lleva a obedecerle. Es su palabra, porque es su palabra, porque Él es la misma palabra. Dice que el Logos se hizo carne, Cristo es la palabra. De esa manera me alimento de Él. Amén. Y esa palabra que él memorizó, que él tenía, fue refugio para Jonás en tiempos de angustia. Si hay palabra en nosotros, en el tiempo de angustia, va a ser nuestro refugio. Porque si estás en dificultad, si estás en una situación difícil, la palabra nos consuela, la palabra nos alienta, la palabra nos da fe y no permite que perdamos la esperanza. Para Jonás, este vientre puede ser en esa situación también como una prisión, porque no podía salir. No sabemos a qué profundidad lo llevó el gran pez. No podía salir. Ahora, si salía por la boca del pez, ¿se arriesgaba a qué? A ahogarse. Aunque muy probablemente también había agua ahí. Dice que las aguas le rodearon hasta el alma, ¿cierto? En Hechos, capítulo 16, nos habla también de una prisión, de una situación. El apóstol Pablo dice el verso 25 al 26. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas en la prisión? En el momento de angustia, en el momento de dificultad donde no podía salir. Estaba diciendo: Señor, pero ¿por qué permites que yo esté en la cárcel si es que estoy predicando tu palabra? No me parece justo. Hemos pensado de la misma manera, hermanos. ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida sabiendo que yo te sirvo? ¿Cómo así? ¿Ahora le sabemos a deber al Señor? Muchas veces estamos en esa misma situación de decir: Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo permites si yo soy fiel en los diezmos? Si yo soy constante en la congregación, si yo. Pero aquí Pablo y Silas no se quejan, sino que ¿qué hacen? Cantan, oran al Señor. Y dice el verso 26, de repente, ahí está el pero de Dios, hermanos. Dios interviene, porque es cuestión de actitud. Dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Hasta ahí va como la cosa de mal en peor. No solamente estoy en la cárcel, sino que hay un terremoto. ¿Para dónde echo? ¿A dónde corro? Aquí fue. ¿Cierto que sí? Y dice: al instante se abrieron todas las puertas
y a los presos se les soltaron las cadenas. Y así está Jonás, en medio de una prisión, sin ocasión, sin lugar para huir, pero él lo que hace es orar al Señor. Vemos un Jonás muy parecido también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es un Jonás que está buscando la presencia de Dios. Es un Jonás que en la angustia está buscando el rostro de Dios. Y es lo que hace Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando su alma está angustiada hasta la muerte, vemos a Jesús también dando ejemplo de orar, de buscar el rostro del Señor. Hermanos, por la situación que estemos viviendo, la estemos pasando, no la estemos pasando, siempre el mandamiento es buscarlo a Él, buscar su favor. Amén. Pero hermanos, lamentablemente, muchas veces buscamos al Señor de esta manera, solo cuando estamos en dificultades y en angustia. Pero cuando pasa la prueba, cuando pasa la dificultad, seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso yo digo que Dios no es un Dios de segundas oportunidades, ni de muchas, ni de todas, ni de lo que usted diga. Todo lo que usted diga se lo debato, hermana, no me tiran nada. Mire, Dios no quiere una segunda oportunidad, Dios quiere un nuevo corazón en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque si Él no cambia el corazón, me da otra oportunidad, vuelvo a hacer lo mismo. Y me da otra, vuelvo a hacer lo mismo. Y es lo que le ha pasado de pronto a muchos. Que Dios les ha dado una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, pero como el corazón no ha sido renovado, no ha sido renacido, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. No había un genuino arrepentimiento, de pronto en algunas áreas. Hermanos, que no tengamos que estar dentro del vientre de un gran pez para reconocer la grandeza del Señor. ¿Cómo está reconociendo aquí Jonás? Dentro del pez. Está reconociendo su señorío, está reconociendo su grandeza. ¿Por qué no lo reconoció afuera? Porque no sabía que, él dice ahí, la salvación es del Señor. Y si él sabía que la salvación era del Señor, entonces esa salvación también es para los ninivitas. Así él no esté de acuerdo, porque es para todos. El escritor de El progreso del peregrino, John Bunyan, decían de él que si a él lo cortaran no le saldría sangre sino Biblia, por dar un ejemplo de que siempre lo que brotaba de él en su oración, en sus escritos, en sus prédicas, en todo lo que hacía era la palabra de Dios. Hermanos, quisiéramos ver a un Jonás así como en este capítulo 2, clamando, buscando al Señor durante todo el libro. Pero cuando estudiemos el capítulo 3, perdón, nos vamos a dar cuenta que Jonás sigue igual. Sigue igual. Jonás reconoce que las dificultades, ojo, Jonás está reconociendo que las dificultades vienen de parte de Dios, no solo las bendiciones. Yo sé que este tema para muchos se dice, no, esto no es así, solo de Dios viene lo bueno. Pero hermanos, el nivel de madurez espiritual se mide cuando yo entiendo que hay dificultades que vienen de Dios. Porque ¿quién dispuso el pez? Y eso era una dificultad para él, pero era para bendición. Entonces cuando yo entiendo eso, ya eso no se convierte en una dificultad, sino que todo obra para bien, y lo entiendo. Jonás 2:3 dice, mire lo que dice 2:3. 2:3. Jonás, gracias, cabina. Me echaste a lo profundo. Pero un momentico, capítulo 1, ¿quién lo echó al mar? Los marineros. Pero ¿sabe que quién fue? Dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Pero mire lo que dice cuando termina el versículo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Sabe que Dios lo está tratando? Y lo está tratando por desobediente. Lo está tratando porque no está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios intervino. Pero hermanos, como les digo, es mejor que Dios nos trate y no el mundo. Es mejor que Dios nos trate y no nuestros enemigos. Pero hermanos, ¿por qué tenemos que dejarnos tratar del Señor y por qué más bien no obedecemos? Esa es como la cuestión, ¿cierto? Porque siempre nos tiene que llevar a ese punto, porque tenemos un corazón rebelde muchas veces. Somos obstinados, que es la palabra que he estado repitiendo mucho.
Le quiero hacer una pregunta. Ahí va a salir en pantalla. ¿Estás tú en el vientre del pez? Puedes, con lo que hemos estado mirando, puedes decir, bueno, la verdad es que sí. Yo creo que estoy en el vientre del pez sea porque Dios ha dispuesto o sea porque ha sido por mi rebeldía, por mi desobediencia. Déjame decirte lo siguiente. En primer lugar, no pienses que la mano de Dios no tiene nada que ver con eso. Dios está ahí. Si estás en el gran pez, estás en esa situación, Dios intervino para eso. Primero reconoce eso. No es el diablo, no son las huestes de maldad, no es Ana Méndez, no es nada de eso. Es Dios. Amén. Es Dios. No pienses que Dios no ha preparado un gran pez para que habites en él por un tiempo, porque Jonás no se quedó en el vientre. 3 días y 3 noches, me imagino que fueron eternos para él. Así como me puedes decir tú, Señor, es que, Adrián, ya llevo tantos años en esto, tantos meses, toda mi vida, pero es por un tiempo. Cuando el Señor le diga a ese pez, vomítalo allí, ahí vamos a salir de eso. Puede que tú mismo te hayas metido en problemas, o puede que Dios permita pruebas para moldearte y traerte a Él. Dios pudo permitir que vivieras muchas otras cosas peores, pero ha enviado a este gran pez para rescatarte, para que no te sigas hundiendo, para que no mueras, para que no perezcas. Así que dale gracias a Dios por eso. Si Él no hubiera mandado esa situación, vamos más para abajo. ¿Cómo iba Jonás? ¿Cierto? De para abajo, descendiendo, hasta que iba a llegar a la sepultura, a la muerte. Pero intervino el Señor. Por eso le digo, hermanos, que este capítulo es muy esperanzador, porque Él ha intervenido, y Él ha intervenido en tu vida y en mi vida. Mire qué interesante que Jonás no sabía que durante esos 3 días Dios lo estaba acercando a las costas de Nínive. Él no sabía, él ignoraba cuál era el rumbo de ese gran pez, así como tú y yo ignoramos, pero Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que sucede? No entiendo que en mi vida para dónde me llevas. El Señor te está llevando, déjate llevar. Y cuando salga a luz, vas a ver la voluntad de Dios, la gloria de Dios, y vas a decir, Señor, gracias por ese gran pez. Porque si no hubiera sido por ese gran pez, no hago tu voluntad. No estoy haciendo de pronto tu voluntad. En las presentes pruebas, puede que no veas nada como Jonás, porque Jonás no veía nada afuera, no sabía para dónde iba, no sabía cuál era su destino. Todo se movía a su alrededor sin saber de pronto dónde iba. Todo está oscuro, pero da gracias a Dios por esas presentes pruebas, si ellas te sirven para acercarte a la presencia y a la voluntad de nuestro Dios. Así que esas pruebas, hermanos, no son un castigo. Deja de estar pensando que es un castigo. No es un castigo. No es un castigo. Son un siervo de Dios para acercarte a Él. Son los medios que Él está usando para que hagas su voluntad, porque Él te ama. Y cuando Él ama, disciplina, dice la Escritura. Hermanos, necesitamos ver más a Dios en nuestras pruebas. Mire que Jonás en ningún momento dice, Señor, sácame de aquí, sácame. No, como él ya cree que todo está perdido, él da un salmo de alabanza, glorifica a Dios, exalta a Dios, pero no le dice, sácame de aquí. Pablo y Silas tampoco oraron al Señor, Señor, sácanos de aquí, como muchos están orando, Señor, sácame de esta situación, sácame de esto, sácame. No es así. Él te va a sacar y Él me va a sacar cuando estemos en el destino que es. Mientras tanto, alabemos al Señor, adoremos al Señor como Jonás dentro del vientre. Llegará el momento donde nos vomitará ese gran pez. Amén. Mire lo que dice Jonás 2:6, ya vamos terminando. Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura.
oh Jehová, Dios mío. O sea, Jonás está experimentando, ¿sabe qué está experimentando él? La conversión de su alma. Porque es lo que sucede. Cuando sale él por el gran pez, es como si hubiera salido de la sepultura. Por eso Jesús lo tipifica de esa manera. Él está naciendo de nuevo. Hay una renovación en él. El versículo 2 lo recordábamos ahora. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Él está experimentando ese nuevo nacimiento, de cómo Dios lo está sacando de la muerte a la vida. Hermanos, el tema, los que han leído Jonás, saben que el capítulo 1 y el capítulo 2 sucede ¿dónde? En el mar. El mar es el gran tema ahí. Capítulo 3 y capítulo 4 sucede en la tierra. Y el tema del mar es muy importante en este libro, en el libro de Jonás. Me recuerda lo que dice Romanos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El tema del agua tiene que ver con sepultura. El tema del agua tiene que ver con nuevo nacimiento. El tema del agua tiene que ver con el juicio de nuestros pecados. Es por eso que en toda la Biblia el agua es un símbolo de juicio también. Mire, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, 7 y 8 nos habla del diluvio, las aguas. En Éxodo 14 nos habla de que el pueblo pasa por medio del mar, del agua. En Jonás 2 vemos a un hombre siendo rescatado de las aguas. Mateo capítulo 14, Pedro anda sobre el agua, venciendo ahí. En Juan capítulo 6, Jesús camina sobre el agua. Pero en Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3, dice que ya el agua no va a ser como es, sino que el mar va a ser de cristal. Así que al final de los tiempos, el agua, que ha sido símbolo durante toda la Biblia de juicio, va a ser vencido. Y eso es lo que nos quiere también decir en este capítulo. Jonás suena como un verdadero profeta. Versículo 8 y 9, vamos terminando ahí. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí parece las palabras de un verdadero profeta. Aquí parece, ¿cierto? Como Jonás debería de decirle eso a Nínive. Decirle, mire, la salvación es del Señor, arrepiéntasen, vuélvasen a Él, vuélvasen de sus malos caminos, porque Él es clemente, porque Él es misericordioso. Pero lo dice solamente en esta situación. Qué precioso es Jonás cuando todo está mal. ¿Cómo brilla Jonás dentro del pez? Qué oración tan tremenda de Jonás cuando todo está mal, ¿cierto? Y tercer punto, lo he titulado como termina ese pasaje. ¿La salvación es de quién? Es del Señor. A Jonás le costó toda esta experiencia para reconocer que la salvación solo es del Señor. Y cuando sale, él ve que todos son salvos porque Dios lo quiere así. Dios salva al que quiere, donde quiere y como quiere. Él es soberano. Amén. No es la cantaleta suya, siempre le he dicho, la que va a convertir al esposo o a la esposa. Es el Señor. No es el mensaje elocuente. No son las experiencias. Es la misericordia del Señor. Él es el que salva. Si Dios tuvo misericordia de Jonás, Él puede también tener misericordia de Nínive. Es lo que le quiere mostrar a Jonás. Pero nos vamos a dar cuenta en los próximos capítulos que Él no lo entiende. A pesar de esto, a pesar de lo que estamos viendo. Hermanos, ¿de verdad estamos creyendo que la salvación es del Señor? ¿O pensamos que tenemos que intervenir en algo para obtenerla, para preservarla, para cuidarla? Concluyo con esto. Así como Jonás estuvo en lo más profundo del mar 3 días y 3 noches,
para luego salir a predicar. Ponle la otra diapositiva, por favor. Del mismo modo, nuestro Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en lo más profundo de la tierra para salir victorioso de la muerte y dar testimonio que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Amén. El Señor lo mencionó, no es una historia, es algo real. Pero vuelvo y le digo, aquí el milagro no es tanto el tema del pez, sino lo que está sucediendo dentro de ese pez, de lo que sucede dentro del vientre de este gran y enorme pez. Un hombre rendido a Dios, un hombre que busca al Señor, un hombre que lo está llevando Dios a puerto seguro, pero él no entiende. Pero qué triste es que cuando sale, sigue en su rebeldía. Y lo vamos a mirar en el próximo capítulo. Amén. Ya será para el otro año. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Mis hermanos, Señor, que disponen del tiempo para venir a escuchar tu palabra, para adorarte, para exaltarte a través de la alabanza, de la adoración, Señor. Gracias por este lugar que tú dispones para que nos reunamos, Señor, para que vengamos a buscar tu rostro y para escuchar tu dulce voz, Señor. Señor, yo sé que nos has hablado, porque tú hablas de 2 o 3 maneras, dice la Escritura, pero el hombre no entiende. Señor, que oremos en esta mañana como el salmista, hazme entender para obedecer tu ley. Así que haznos entender, Señor, tu palabra, el mensaje que has traído a nuestras vidas, que no lo tomemos personal, que sepamos que viene de parte tuya, Señor. Y que aunque estemos en este gran pez, en esta situación, Señor, estamos confiados que tú lo has dispuesto y tú tienes todo bajo control. Así no veamos nada, así no sintamos nada, así, oh Dios, Señor, no esperemos nada. Pero sabemos, oh Dios, Señor, que confiamos en ti y que nuestra salvación depende de ti porque es tuya, porque la salvación es del Señor.